Acá nos preguntan, la pregunta textual es, ¿qué evolución cumple una persona que está en estado vegetativo? ¿Qué proceso evolutivo está viviendo? ¿Cuál es el beneficio evolutivo que vive? Es muy interesante, es lo mismo que pasa con el estado de coma. Nada más que el estado vegetativo suele ser irreversible, porque están aniquilados ya algunos aspectos en términos vitales que son irreversibles. Pero el estado vegetativo suele ser utilizado por la conciencia interna como un estado donde el ego ensaye la profundización, el refuerzo y la orientación de las energías de la voluntad. Porque gran parte de las personas que están en estado vegetativo, ¿sí? Gran parte decimos, no la totalidad, porque hay excepciones, gran parte de las personas que son llevadas kármicamente al estado vegetativo están reconociendo todo lo que ocurre a su alrededor, solo que están en un estado vegetativo, donde para la ciencia médica y los familiares o quienes los observan, el cuadro es irreversible y son como vegetales. Quiere decir, todavía hay un principio vital que hace que no sea un cadáver, pero es irreversible. No puede manifestar cierto tipo de cuestiones, ¿sí? No tiene ciertas funciones, están anuladas, están destruidas, pero el ego y la personalidad están absolutamente pendientes de todo lo que ocurre. En esa sala, en esa cama, en ese lugar, conscientes, escuchan, perciben, ¿sí? Registran todo lo que está ocurriendo. Ahora, decíamos que es una prueba que generalmente se coloca para reforzar la energía de la voluntad. Algunas personas que tienen dificultades a lo largo de sus encarnaciones para aprender a utilizar la voluntad del modo que ya corresponde para su etapa evolutiva, pueden ser llevados a estados de coma o a estados vegetativos. En el estado vegetativo el ser va a intentar, consciente de que está inmóvil, va a intentar motorizar el cuerpo y no va a poder. Finalmente va a desencarnar. Suele ser irreversible ese estado vegetativo. Pero va a intentar por todos los medios, porque al sentirse conciencia viva dentro del cuerpo, no admite que no lo pueda mover, que no pueda sacar de ese estancamiento del cuerpo. Entonces comienza a hacer una concentración exhaustiva sobre la motorización del vehículo físico, porque el ser piensa, siente, pero el vehículo físico está absolutamente estático. Entonces concentra toda su voluntad para motorizar el vehículo físico, para moverlo, para activarlo, hasta que su alma considera que la concentración y el esfuerzo fueron suficientes y van a ser de beneficio evolutivo para la encarnación siguiente. Entonces le permite desencarnar. Cuando, insistimos, el esfuerzo, la concentración, la persistencia por mover el cuerpo llegó al grado, al estado, a la intensidad que el alma consideró que era la correcta. Ese aprendizaje, para el ego y la personalidad, queda encarnado como una experiencia de uso de la voluntad inmenso. Cuando vuelve a encarnar, cuando reintegra la conciencia egoica, su presencia en la materia en otra encarnación, suelen ser personas con una capacidad del uso de la voluntad inmensa. ¿Por qué? Porque la conciencia del ego y de la personalidad responden a la voluntad. No es como estuvieron esos meses, esas semanas en la cama intentando mover algo que era absolutamente inamovible. Entonces, cuando reencarnan, ese gran esfuerzo que hicieron para manejar el cuerpo físico y no pudieron, hace que manejen con gran dinámica y que aprovechen fundamentalmente la síntesis y la economía, porque todo ese esfuerzo que hicieron en estado vegetativo es inmenso. Ahora, decíamos que también esto ocurre en el estado de coma, y hay dos estados de coma, uno que es idéntico al vegetativo, por decirlo así, casi es sinónimo uno del otro, y otro es el estado de coma reversible, del cual las personas pueden volver, retornar. Entonces, en el caso de los seres que sí pueden retornar del estado de coma, el alma los mantuvo en estado de coma para que refuercen la voluntad, al igual que en el caso del estado vegetativo, solo que considera que tiene que darle una oportunidad
de aplicar esa nueva relación con la voluntad en esa misma encarnación. Entonces, ¿qué hace el alma? Desactiva el estado de coma y le permite retornar. Esos seres, y esto ocurre en la mayoría de los casos, cuando retornan del estado de coma, están absolutamente cambiados. Le pasó a un abuelo, a mi abuelo materno le pasó, o sea, al padre de mi mamá le pasó. Era una persona totalmente diferente hasta que después de un estado de coma profundo y muy extenso, retornó, se le permitió internamente tomar las riendas de la vida externa y era un hombre absolutamente transformado. Lo que había ocurrido con él era otra cosa, teníamos otra persona. La madurez, el silencio, ¿sí?, el equilibrio que manifestaba eran otra cosa. Había cambiado totalmente, precisamente porque el alma no había encontrado ninguna otra herramienta que el estado transitorio de coma para que ensayara una transformación que él podría haber ensayado sin el coma, pero que nunca se dispuso a transitar. Entonces el alma, yendo esto a la pregunta que tratamos hoy, si el alma conoce o no nuestros desvíos y aquello que necesitamos, lo conoce absolutamente. Por eso tiene esta ecuanimidad al proponernos incluso una situación que desde el punto de vista externo es traumática, es dolorosa. ¿Y por qué decimos ecuanimidad? Porque el alma es una herramienta perfecta de la conciencia interna para impartir justicia, quiere decir, lo que el alma promueve como experiencia de la personalidad es absolutamente justo, jamás es injusto. No hay mayor ejemplo, ¿sí?, y mayor ofrecimiento de ecuanimidad a nuestra conciencia que la voluntad interna cuando nos ofrece algo. Jamás la voluntad interna va a ofrecer algo alejado del patrón de ecuanimidad, ¿sí?